aquello como Él sufrió, padeció en la cruz del Calvario por nosotros, gloria a Jesús, y que entregó su sangre por nosotros, gloria a Jesús, para que hoy pudiéramos estar en este lugar donde sabemos que podemos alabar y honrar a Dios en libertad, con gozo y alegría. Gloria a Dios. Romanos, vamos a estar compartiendo la palabra en Romanos capítulo 11. Allí vamos a estar compartiendo Romanos capítulo 11, versículo 17. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 11, versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios así: Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, o sea nosotros, los gentiles, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Dios mío, por esta oportunidad de escuchar la palabra, Señor, y que tú nos enseñes, que tú nos aconsejes y exhorte y corrija, Señor, y ayúdanos a obedecer tu palabra, que lo que nosotros escuchamos, Señor, lo pongamos por obra y procuremos pronto, Dios mío, ser diligente para cumplir tu palabra, Señor, que sabemos que allí hay victoria y bendición para nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra que estamos compartiendo, puede tomar asiento. La palabra que estamos compartiendo en Romanos capítulo 11, versículo 17, dice que aquí el apóstol, él habla de que en cuanto a lo que pasó obviamente con el pueblo, y en ese día cuando Cristo vino, murió por nosotros, ahí fue, obviamente sabemos que nosotros hemos sido injertados en el olivo, que aquí se refiere. O sea, es un ejemplo espiritual, obviamente, para que nosotros podamos entender cómo hemos llegado nosotros a participar de esta salvación tan grande que no lo podía participar antes. O sea, nosotros antes no podríamos ni teníamos oportunidad de salvación, pero a la desobediencia de los judíos, del pueblo de Israel, allí entonces nosotros hemos sido injertados. Allí nosotros hemos podido pasar a participar de la salvación, de la vida eterna, de participar de que nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que dice que éramos nosotros antes extranjeros, no teníamos nada que ver con el pueblo, pero ahora hemos sido injertados y participamos de la savia nutritiva de la raíz. Y hay cosas, usted ve que hicieron los patriarcas y todo ello es lo que se mantiene firme, y nosotros obviamente participamos de ello, de las promesas de ellos, o sea, la promesa que se le hizo a Abraham, la promesa que se le hizo a los patriarcas. Nosotros de todo eso hoy somos partícipes y estamos allí y obtenemos esas bendiciones y compartimos con ellos la misma bendición. Hay algo importante que dice en el 18: sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Gloria a Dios. Y dice el 19: tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Pero esto no es por mérito de nosotros, ni es por
que nosotros se lo merecíamos o algo por el estilo, sino que esto es por amor de Dios hacia nosotros, por la misericordia de Dios. Por eso le dice, advierte una vez, no te vayas a creer mejor, porque hay gente que puede creer mejor y dice, bueno, me han sacado a ellos porque en mí, como usted ve que hay gente por ahí que le llena la cabeza a los otros y le dice, vos sos un diamante, dice, un bruto, y lo hace creer y resulta que no. ¿Por qué le dice no te vayas a creer mejor? Porque resulta que hay gente por ahí que se puede creer especial. Dios de nosotros no necesita, nosotros de Él sí. Dios sin nosotros sigue siendo Dios y sigue siendo todopoderoso, sigue siendo grande. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Dios vive para siempre. Nosotros tenemos los días contados. Y dice Jesús, ustedes no saben cuándo va a ser el día de ustedes. Hay gente que hoy está, y nosotros hoy estamos, mañana no lo sabemos. Mañana Dios sabrá si nosotros vamos a seguir o no seguimos. No importa la edad, no importa el estado de salud que tenga la persona, no importa la condición física que tenga, no importa cuánto ejercicio tenga o haga, o cómo se cuide, qué come y qué no coma, a la hora de la verdad, cuando de allá le dicen hasta aquí llegó y se acabó la persona. Pero Él sigue siendo Dios. Por eso dice, no te vayas a creer mejor, o te vayas a andar jactando de que, bueno, los dejaron a ellos porque ellos no eran tan importantes o no eran tan influyentes, en cambio yo soy amigo del intendente, o en cambio yo soy amigo de aquel cantante, en cambio yo conozco tantos pastores, o yo soy amigo de tal presidente, por eso es que a mí el Señor me trajo y lo sacó a aquel, porque aquel no tiene nada para dar, y eso no es así. Hay gente que puede pensar así y no es así. Está totalmente equivocado. Por eso que dice el 20, de acuerdo, le dice Pablo. Pablo es como que está conversando con la persona. Escribe la carta como si fuera que le está diciendo a los gentiles, hablando así cara a cara. De la forma esa la escribió a esta parte. De acuerdo, dice, pero ellos fueron desgajados por su falta de fe. Y eso nosotros lo vemos en el Evangelio, cuando Cristo predicaba, nosotros lo podemos ver, que cómo rechazaron a Jesús y lo mataron. Y tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino, dice, temeroso. Temeroso. Le manda a no ser arrogante, no creerse más de lo que es, o creer que el olivo necesita de él. Hay gente que lamentablemente tiene esos pensamientos. Hay gente que llega al Evangelio y cree de esa manera, se cree que es superior, o cree que es mejor. O también hay gente que cree que puede ser él el que sostenga, y resulta, dice, que nosotros no sostenemos nada, en cambio a nosotros nos sostiene. Y si perseveramos y seguimos, es porque nos sostiene, dice, el olivo original a nosotros. Por eso es que estamos, y por eso es que hoy seguimos alabando a Dios, y por eso es que hoy seguimos honrando su nombre, por las promesas que se le hizo a los antiguos, es que hoy nosotros estamos aquí. Por eso es que le dice, no te jactes, sino dice, no seas arrogante, sino dice, teme, le manda a temer. Hay gente que puede llegar a caer en eso, y es peligroso, porque le habla y le dice, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales,
tampoco, dice, lo tendrá contigo. O sea, si a los otros que eran de la promesa, que eran hijos de Abraham, que eran descendientes de Isaac, eran descendientes de Jacob, y eran el pueblo, y, o sea, siguen siendo el pueblo de él, obviamente, pero, y eran todos ahí escogidos por él, lo sacó, ¿qué le hace creer a nosotros? ¿Qué nos puede hacer? O sea, que ¿cómo nosotros podemos pretender que Dios nos vaya a tratar de otra manera diferente si ellos lo trató así? Es como que usted ve, hay gente que trata, si usted ve que hay alguien que con su hijo, póngale en un caso, en muchos casos pasa así, hay gente que va a la obra y tiene su hijo trabajando, y mucha gente se queja de eso porque dice, mira, al hijo lo tiene allá en la sombrita, lo tiene allá, el hijo falta, no viene, y bueno, y el hijo sigue trabajando. Bueno, pero Dios no hace de esa manera. ¿Dios qué hizo? Dios dijo, bueno, usted no viene y no cumple, usted faltó, bueno, usted también vaya al sol con aquellos, si hay que ir, obviamente, si faltó, bueno, si lo corren a los otros porque faltó, a usted también lo van a correr, aunque sea el hijo, póngale. Entonces Dios no tuvo, dice, con ellos, dice, no hizo asociación de personas, ahora lo sacó, porque no creyeron en Jesús. Entonces, si lo sacó a ellos, que Él le dijo que es su pueblo, lo sacó, que Él le puede sacar, o sea que no, cuanto más nosotros que hemos sido injertados en el olivo original. Y hay gente que lamentablemente se pasa de la raya, se está pasando de la raya últimamente mucha gente hace esto, canta o predica, póngale, pero les gusta mezclarse con los demás y está jugando a eso, o sea, de ir para acá y estar allá, de ir para acá y estar allá, está todo el tiempo con eso. Hay gente que hace esto, se pone a tomar y el domingo va a la iglesia, póngale. Y hay gente que está siendo usada por Dios para liberar personas, para salvar a los que están perdidos, y de pronto empiezan a creerse de que como que se lo necesita Él, y resulta que Dios no lo necesita, porque si la Biblia dice que Él puede levantar a otro predicador de las piedras, Él puede sacar de cualquier lado predicadores. Dios no necesita de las personas, Él puede sacar predicadores de cualquier lado, cantantes también, músicos también. Mire, si lo corrió de ya al ángel de la música, que es el diablo, ¿qué no lo va a sacar a los otros que están aquí? Y eso que el otro es de la música, el que creaba, el que hacía, el que componía, el que organizaba los coros, todo lo hacía él. Y por eso que en el mundo siempre la música de ellos va así, de esa manera, y avanza de esa manera, y suena de la manera que suena en muchos casos. Y entonces, ¿por qué? Porque el ángel de la música es el dueño de ellos y le da a ellos la sabiduría para poder tocar la música y cantar la música. Porque hay un error en mucha gente que está en la iglesia que piensa y dice, bueno, dice, porque ellos dicen, bueno, allá que ellos cantan, dice, pero aquí nosotros cantamos, porque dice, bueno, el Señor dice es el que de la música, o sea, le permitió a ellos, dice, tener la música, pero resulta que es algo que lo tiene el príncipe de este mundo, la música, o sea, por lo que sea, así se lo creó a él, como músico. Y entonces, si Dios lo permitió, pero Él es el que hace todo lo demás, o sea, el que organiza todo lo demás, que usted ve que hacen. ¿Qué hizo Él? Le hizo hacer la música para que bailaran, pero toda la música de Él siempre habla de qué, de resentimiento, de rencores, de cuestiones así, y siempre, si es un hombre que canta, la exalta a la mujer, o la insulta, que en muchos casos ahora más la insultan que lo que la alaba a la mujer.
Y a ver, si es al revés, también la mujer le insulta, ¿no? Porque aquí hay bastantes mujeres cumbieras que le cantan a los ex y le dicen un montón de cosas en sus canciones, de cómo la engañaron y cómo no la engañaron y todas esas cuestiones. Hablan solo de eso, pero en cambio nosotros somos de Dios. Pero nosotros tenemos que saber qué música obviamente Dios va a recibir. O sea, que tenemos que tener esa intimidad con Dios para ver qué música, porque hay gente que dice todo o sea, que es de Dios, y dice que ha sido creado por Dios. Pero resulta que el que mete mano ahí es el diablo. Por eso que resulta que hay cierta música que ofende a Dios. O sea, el diablo nunca va a hacer algo para alegrar a Dios. Si él va a hacer un estilo de música, póngale, no lo va a hacer para alegrar a Dios. Va a hacer que para que la gente se pierda peor y ofenda a Dios con la música. Hay cantantes que cantan, póngale rock pesado. Yo he escuchado de cantantes de rock pesado que insultan a Dios en la cara, lo insultan. Usted dirá, pero bueno, ellos son los músicos así, porque son perdidos, pero ese es un género que insulta a Dios en forma liberal. Y hay montones de otros estilos, póngale, como el que le cantan ahora, o sea, el perreo y todo eso. Todas esas son canciones, estilos de música que ofenden más a Dios más que nada. Porque el que hizo que se hiciera eso, sabemos quién es, el diablo. Porque hay gente que no se da cuenta de que tras de la moda de la ropa, ¿quiénes están? La mayoría de gente afeminada, que son los que crean la ropa. Y después también la gente en la iglesia usando su remerita así, la hermanita se pone la ropa, póngale, de más ajustada, o anda en la casa con demasiada poca ropa y cuestiones así, y sin darse cuenta que el príncipe de este mundo inspiró a aquel hombre o a aquella mujer para que creara tal ropa, y que hace que eso la persona se haga una persona o sea, que sí va más de la cuenta y se muestre más de la cuenta. Entonces, pero la gente hoy lo ve natural, pero delante de Dios no es natural. La gente puede decir, bueno, pero es ropa de mujer, o es ropa de varón. Sí, puede ser ropa de varón y puede ser ropa de mujer, pero es ropa que no ofende a Dios ni nada por el estilo. Pero es como, entonces lo mismo en el género musical. Hay ropa que usted ve que en cuanto a la ropa, hay ropa que ofende y que no ofende. Hay ropa, como hay música, hay estilos que ofenden y estilos que no a Dios. Por lo tanto sabemos que la ropa no podemos esperar que sean cristianos los que creen la ropa siempre para nosotros, póngale. O sea, siempre va a haber, lamentablemente nosotros tenemos que depender de empresas y de todo eso que no son cristianos, pero nosotros tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque el mismo sentido común de la gente y de nosotros nos dice qué es lo que está decentemente y qué es lo que está indecente. Nuestro sentido común. Si la persona por ahí dice, bueno, pero yo dice, para mí no está mal, quiere decir entonces que su sentido común no está funcionando bien. Por eso no está mal. Porque si el sentido común de la mayoría de la gente le dice tal ropa está bien o mal, entonces quiere decir que el sentido común de alguno no está funcionando. Es como la música también. Si el sentido común no le está diciendo que cierto género ofenden a Dios, entonces quiere decir que su sentido espiritual y común no le está funcionando bien. Y cuestiones así. Entonces, pero por eso dice, no te vayas a creer, dice, no seas arrogante, sino dice, temeroso de Dios. Porque se imagina si
si aquella persona que era, póngale, pandillero o algo por el estilo, y tenía un montón de cadena, se peinaba de esta manera, se vestía de aquella, de pronto viene a la iglesia y de pronto dice, bueno, pero a mí Él me ha llamado, Él me necesita, así que yo sigo vistiéndome como antes me vestía, póngale. Pero resulta que usted ve que cuando Dios obra, la persona esa que antes era pandillera, se drogaba y hacía de todo, ¿qué dice? Dios me ayuda a dejar la droga, me saqué tantos anillos que tenía, me saqué ese peinado que tenía, me quité los aros que tenía, dejé de andar con los que antes andaba, dejé de hacer lo que antes hacía, y ahora es una persona que usted lo puede ver en la calle y lo ve como una persona común y corriente, normal, porque Dios hizo eso en él. A eso es lo que nosotros apuntamos, que nosotros al ser ramas injertadas tenemos un cambio en nosotros, o sea, tenemos una transformación, y ahora nos parecemos al olivo original. No podemos ser ramas injertadas y ser de otra forma, de otra manera. O sea, no se puede de esa manera. Por eso es que hay gente que llega al Evangelio y dice, bueno, pero yo antes era cantante y cantaba así, cantaba asado y cantaba esto, y lo sigue haciendo. Y si en el área, póngale de nosotros, como le decía, si una persona es pandillera y viene y Cristo lo cambia y deja de andar con sus amigos que antes andaba, por cuanto eso nos va a hacer volver a caer otra vez. Entonces, si yo antes hacía ciertas cosas, Dios tiene que cambiar en mí esos pensamientos y ver qué es lo que me conviene hacer y qué no me conviene. Porque si seguimos la lógica que muchos tienen, si mañana llega alguien que se drogaba o fumaba, entonces dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo sigo fumando, póngale. Entonces no se puede seguir la lógica de lo que es, porque la Biblia dice claramente que nosotros ahora somos en Cristo nueva criatura y que en Él tenemos vida nueva y que somos transformados, que nosotros pasamos, dice, de la tiniebla a la luz, del camino ancho al camino angosto, pasamos de muerte a vida. Entonces tenemos todo lo contrario a lo que antes éramos. Por eso es que nosotros no podemos seguir pensando igual o pensando igual que el mundo, porque si pensamos igual que el mundo o nos conducimos igual que lo que hace la gente del mundo, quiere decir que todavía estamos allá, aunque esté en la iglesia, pero está allá, porque su mente está allá. Y Jesús dijo algo importante para que así lo pueda entender cualquiera, dice, donde esté tu corazón, dice, estará, o sea, donde esté tu tesoro, estará tu corazón, dice. Y con esa se le acaba cualquier argumento a cualquier persona, porque si la persona sigue haciendo lo que antes hacía, quiere decir que su corazón está allá todavía, no está aquí, ya no está con Dios. Y el resultado de todo eso da perdido, no salvado, da perdido, da sin salvación. Y el resultado sigue dando todavía sin Cristo. Pero en cambio, si nuestro tesoro es Jesús, obedecer a Jesús, si tenemos cosas que cambiar, si hay cosas que dejar, por más que a mí me guste, pero Cristo dice que no, entonces yo tengo que obedecer, entonces ahí está nuestro corazón. Y ese resultado da salvación, vida eterna, vivir con Cristo por la eternidad. Por eso que le dice aquí, Él no tuvo, dice, con lo de antes, no tuvo preferencia, menos la tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad, dice, la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti, dice. ¿Por qué le dice eso? Porque la persona no considera la bondad de Dios cuando Dios lo llama a que venga al camino, sino que cree que Dios necesita de él, y eso es un error.
Hay gente que no considera la bondad de Dios, de que hoy nosotros por su bondad, por su amor, por su misericordia, estamos aquí. Y hay gente que en vez de considerar eso dice, no, yo si no voy a la iglesia no hay nadie, y si no hay nadie no se hace reunión. No consideran al revés. Usted por la gracia de Dios está vivo y está aquí. No porque Dios quiere que usted llene la iglesia, póngale, o no porque Dios quiere que usted, justo hay poco, mira, están quedando los asientos vacíos, bueno, hay que traerlo a aquel. No, Dios no está pensando eso, sino que por la misericordia de Dios, por eso que le dice, sea agradecido. Porque hay gente que cree que Dios, que Dios está esperando siempre de Él. En cambio es al revés, nosotros tenemos que esperar de Él cada día. Que si mañana despertamos, Él nos ayude, que Él nos dé la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para emprender un nuevo día. Y todas esas cuestiones, entonces son cosas que nosotros tenemos que ir cambiando en nosotros. Porque aquí le dice, considera, dice, la bondad de Dios y la severidad de Dios. O sea, si Dios lo trató así a ellos, ¿qué me hace creer a mí que me va a tratar mejor si yo no hago lo que Él dice? Si yo no hago lo que Él dice, me va a sacar. Si yo no obedezco, me va a sacar. Si yo me sigo, vistiendo como yo quiero, sigo cantando lo que yo quiero, sigo haciendo lo que yo quiero, póngale en un caso, mañana viene alguien y dice, yo quiero hacer aquí este baile, póngale, y si yo sigo haciendo los bailes que yo quiero, ¿qué me hace creer a mí de que Dios me va a sacar? ¿Qué le hace creer a la persona que Dios no lo va a sacar? Entonces, si nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos y nunca nos paramos en el camino, como dice en Jeremías, dice, paraos en los caminos y preguntad, ¿cuál es el buen camino? Dice, y andad por él. Y hallaréis paz, dice, para vuestras almas. Entonces, si nosotros nunca nos paramos y nosotros solamente estamos pensando y queriendo hacer lo que a nosotros nos gusta, en la iglesia no se trata de hacer tanto lo que a uno le gusta, porque esa es una psicología de la gente de afuera, póngale, que siempre dice hacer lo que a vos te gusta, lo que a vos... Y hay mucha gente que no le gusta hacer nada, por eso no hacen nada mucho. Y viven del plan del gobierno, porque no les gusta hacer nada. Pero resulta que no se trata de hacer lo que a vos... A veces tenemos cosas que hacer por obligación o por necesidad o por cumplimiento. Porque si todos vamos con el pensamiento eso de hacer lo que a nosotros nos gusta, entonces habría un solo desorden. Porque hay mucha gente que le gusta hacer lo malo continuamente. Y la Biblia dice eso, que nadie dice hacer el bien, dice, sino todos buscan hacer el mal, todo el tiempo. Por eso nosotros no tenemos que tragarnos todo lo que por ahí escuchamos o lo que la psicología de este mundo dice. No, vos tenés que hacer lo que a vos te gusta, lo que a vos te da paz. Dice, buscar tu trabajo que a vos te dé paz, un trabajo que a vos te dé tranquilidad, que te dé, dice, que vos tengas tranquilidad para que no estés estresado, para que no estés así. No se trata de eso, no hay que ser tan burro para comerse esas cosas así. Porque bueno, yo también quisiera trabajar, póngale la NASA, pero ¿usted cree que me van a aceptar a mí la NASA? Póngale. Hay gente que quisiera trabajar de cierta... póngale, hay gente que sueña con ser futbolista, pero si no es bueno, y si no se le da, y cuestiones así. O sea, no se trata tanto de que yo quiero hacer lo que a mí me gusta para estar cómodo, pero resulta que si hasta que llega a hacer lo que a usted le gusta no va a tener que comer, no va a tener el techo. Por eso no se trata tanto de los sueños nuestros, se trata del plan de Dios para nosotros. Todos nosotros podemos tener sueños, por eso dice, el camino nuestro no es el camino de Él. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Él.
Por eso nosotros tenemos que preguntar cuál es el pensamiento de Él para nosotros y cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir, porque el pensamiento nuestro obviamente no es el de Dios. Y si nosotros alineamos nuestra vida con el pensamiento de Dios, nuestra vida va a ser una vida de victoria. Y si alineamos nuestros caminos con el camino que Dios quiere que nosotros sigamos para nuestra vida, va a ser un camino de victoria, nos va a llevar a la paz. Hay cosas que hay que hacer porque las tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Eso es así y se tiene que hacer. A mucha gente no le gusta hacer lo que Dios pide que se haga. Pero ¿qué le dice? Que tenga en cuenta la severidad de Dios. Que si Dios no lo tuvo por preferencia, dicho miramientos con los de Israel, los judíos, y mire lo que le pasó a los judíos, ¿no? Y eso que todavía no hablamos mucho de lo que le pasó a los judíos, pero obviamente no vamos a hablar ahora porque se va el tiempo. Pero dice la Biblia que Jesús dijo que a ellos lo iban a desollar y le iban a hacer montones de cosas, que el templo iba a ser destruido en esa época, ¿no? Le pasó todo eso. Y resulta que pasó así. Según la historia dice que en el 70 vinieron, destrozaron el templo, en el 70 después de Cristo destrozaron el templo, y dice que por día los romanos crucificaban a montones de ellos, de los judíos. Los judíos crucificaron a Jesús, pero resulta que después miren lo que Dios le hizo a ellos, lo que Dios prometió con ellos. Por día crucificaban montones de ellos, los crucificaban y los tenían ahí todo el tiempo, y mataban. Los romanos a los judíos. Eso es porque Él los sacó. Y entonces vino el diablo y ¿qué hizo? Lo arremetió con todo contra ellos. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de cuando pasó el tiempo y se volvieron a multiplicar? Vino Hitler y ahí pasó todo lo que pasó. Ahí hablan y hacen, creo que todavía hay lámparas que dicen que hacen con la piel de ellos, y hay lámparas que también las cubrían para que no se le congele y cubrían con la piel de ellos. Muchos estaban desapareciendo de flacos, los mataban por montones, no encontraban forma de matar. Dicen que a veces ponían a 2 o 3 en fila para gastar menos balas, porque obviamente hacer una bala para una metralleta o algo de eso sale dinero. Imagínense si mataron a más de 6 millones de judíos, imagínense para gastar más de 6 millones de balas, mucha plata. Y entonces por eso no encontraban forma para matar. Y mataron a un montón de ellos. Eso pasa cuando Dios los saca. Y entonces, ¿qué le puede esperar a nosotros si nosotros no obedecemos y Él nos saca? Así que imagínense si nosotros, miren lo que le pasó a ellos cuando los sacó. Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que obedecer a Dios y serle fiel a Dios y temeroso a Dios, dice. Que Él nos ayude a siempre considerar y pensar que nosotros necesitamos a Dios y que Él nos necesita de nosotros, que nosotros dependemos de Dios y Él no depende de nosotros, que vivimos por Él, pero Él no vive porque nosotros estemos hoy aquí. Él siempre ha existido. Por eso es que tenemos que considerar y siempre pensar en eso, que en Cristo nosotros tenemos vida y vida en abundancia. ¿Por qué desobedecer? ¿Por qué creerse especial? ¿Por qué creerse mejores? ¿Por qué nosotros creerse que tal hermano va a recibir bendición porque yo estoy, o porque yo voy, o porque yo oro? ¿Por qué creer tal cosa así? Si cuando todo lo hace Él.
no nosotros. ¿Por qué creerse superior cuando la Biblia dice que el único grande es Él? Él es el único grande. Que el Señor nos ayude también a esto, que a nosotros nos pusieron en el olivo cuando pudieron haber puesto a tal persona que ya murió y se perdió, póngale, y no lo pusieron a él, no lo pusieron al vecino, póngale, o a aquel vecino, y el vecino se murió y nosotros estamos injertados. Hay gente que nunca piensa en eso. Hay gente que su padre murió sin conocer a Cristo, pero él conoce a Cristo ahora y nunca piensa en eso de que a él lo injertaron y al padre no lo injertaron y el padre se perdió. O que el abuelo se perdió y no fue injertado en el olivo. Se perdió. Y así hay miles que no van a ser injertados, que no van a estar en el olivo. En cambio nosotros sí estamos en el olivo. Entonces, ¿por qué creerse si no tenemos que ser agradecidos de que dice? Porque dice, lo injertaron. No es que nosotros solitos subimos en las ramas y pusimos ahí y bueno, y ahora ya estamos agarraditos aquí de las ramas. No, sino dice que lo pusieron. Por eso que dice que Dios es el que dice quién viene a Cristo y quién no viene a Cristo. Porque Jesús dijo, todo el que viene a mí es porque el Padre lo permite y hace que venga a mí. Por eso que dice, somos injertados. No es que nosotros vamos y solitos, no, sino que hay una mano poderosa que nos trae para injertarnos ahí. Y así como esa mano nos injerta, también nos puede sacar. Por eso que Dios nos ayude a ser fiel cada día y seguirle a Él. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial en este día por la palabra, por sus bondades, y luego vamos a pasar a la Santa Cena. Gloria al nombre de Jesús. Y agradecemos a nuestro Dios en este día y rogamos a Dios por cada hermano y hermana que Dios sea